Alejandro volvió a casa de mala gana por la orilla del río, manteniendo un diálogo mental consigo mismo. Bueno, ahora estás en el paro, Alejandro. Y lo más frustrante es que te despidieron prácticamente por nada. Lo sacaron todo de quicio, te acusaron de soborno y abuso de poder. Todavía no había decidido si seguir con su vida o hundirse en el olvido. Alejandro no iba a apresurarse a volver a casa, sobre todo desde que su mujer dejó claro que ya no le necesitaba. Era comprensible, se había buscado un hombre rico con el que la vida estaba llena de rosas. ¿Y qué podía ofrecerle Alejandro Thompson, un médico en el hospital de la ciudad? Nunca extorsionaba a los pacientes y siempre los trataba bien, según su conciencia. Y si prescribía medicación, siempre era la necesaria, sin cargar innecesariamente el presupuesto del paciente. Todo habría ido bien, pero el anterior director se jubiló y el nuevo, el señor García, anunció a todo el mundo que la clínica funcionaría de forma diferente a partir de ahora. Estas novedades afectaron muy negativamente a los médicos y al personal sanitario en general. Ahora, en el Barry's Wim, enfermeras y camilleros están ansiosos por cumplir la última directiva del jefe. Aquí, delante de las ventanas de las salas, tenemos que hacer un parterre, plantar varias flores e instalar un tablón de honor con fotos y breves descripciones del personal, que se extenderá por todo el pasillo del hospital. Mientras hacía esto, el señor García se olvidó de lo más importante, la atención a los pacientes. Porque si todos se centraban en embellecer la sala para las inspecciones de la administración, ¿quién quedaría para atender a los pacientes? Alejandro intentó protestar, pero fue inútil. El jefe se limitó a tomar nota en su cuaderno y a mirar significativamente a su subordinado, y 2 días después, Alejandro fue despedido. No por nada, claro, sino por un soborno que había sido captado por una cámara oculta que el señor García había instalado secretamente en su despacho. Oh, ¿qué hice para merecer todo esto? ¡Qué desgracia! Ahora es irreparable, y no hubo ningún soborno. ¿Cómo ha podido pasar esto? Alejandro susurró con tristeza y volvió a mirar el río. Fluía con su ritmo habitual, indiferente y frío a los problemas vitales de la gente del pueblo. De pronto, en la bruma gris del crepúsculo vespertino, Alejandro vio 2 figuras encorvadas. A primera vista, no había nada extraño. La orilla del río estaba abierta a todo el mundo. Uno podía nadar, pescar o simplemente admirar el paisaje si lo deseaba, pero por alguna razón le intrigaba sobremanera. Alejandro se apartó de sus problemas y miró atentamente a los desconocidos. ¿Qué podían estar haciendo al anochecer en la orilla del río? Aquello era extraño. ¿Pescadores? Pero entonces, ¿por qué deambulaban en la oscuridad? ¿Dónde estaban sus linternas, o al menos una modesta hoguera? Alejandro miró más de cerca y vio que eran un hombre y una mujer. A unos 90 metros de la orilla estaba su coche, un gran todoterreno cuyo color el joven médico no podía distinguir con aquella luz. No, definitivamente no eran pescadores. ¿Qué hacían aquí? Al ver a Alejandro, la extraña pareja se volvió visiblemente cautelosa. Y de repente, habló en un extraño dialecto. A Alejandro le resultaba familiar este idioma, ya que desde niño le había gustado traducir y leer libros extranjeros. Muchos se burlaban de él, diciéndole que había elegido el camino equivocado en la vida. Debería haberse hecho traductor y se habría acabado todo. Pero no, se puso una bata de hospital y empezó a ejercer la medicina. Alejandro se sorprendió. Ah, son extranjeros. Me pregunto, ¿qué hacen aquí? Su curiosidad era tan grande que ralentizó involuntariamente el paso mientras se acercaba a la misteriosa pareja. Como persona interesada en la traducción de lenguas extranjeras, estaba ansioso por escuchar de primera mano el idioma de los recién llegados. El aspecto evidentemente inteligente de Alejandro no despertó ninguna sospecha en la misteriosa pareja y continuaron tranquilamente su conversación. El hombre y la mujer bajaron la voz al mismo tiempo, pero Alejandro aún captó retazos de su discurso. La piedra. ¿Dónde podemos encontrar una piedra, Héctor? Ya te he dicho que esperes en el coche con nosotros.
refunfuñó la mujer con descontento. Vamos, ya se nos ocurrirá algo. Podemos conseguir arena en una bolsa. Hay mucha en la playa. Tanto peso, objetó el hombre, notablemente más joven que su compañera. En determinadas circunstancias podían pasar por madre e hijo, lo que probablemente era cierto. La frase pronunciada por aquella extraña pareja sacó a Alejandro de sus pensamientos. No es que hubiera nada peligroso o inaceptable en ello, pero todos sus movimientos apresurados le suscitaron una vaga sospecha. Estaban manteniendo en secreto la esencia de su conversación. Pero, ¿cómo podían saber que Alejandro resultaría ser tan políglota? Mientras tanto, pasó deliberadamente de largo, dirigiéndose hacia donde estaba aparcado el todoterreno de estos visitantes nocturnos de la ciudad. Para sorpresa del doctor, el maletero estaba abierto y el interior escasamente iluminado. Además, el conductor estaba sentado al volante y escuchaba música apagada. Desde lejos, Alejandro no notó nada raro en el maletero, salvo un objeto alargado enrollado, más parecido a una lona o una alfombra. Al principio el médico pensó que podría tratarse de redes de pesca colocadas de esa manera, pero al acercarse, se dio cuenta de que era una funda. Y lo que era peor, se movía. A Alejandro se le puso la piel de gallina. Al mirar a su alrededor, vio que la pareja de la orilla estaba ocupada con los preparativos y no se percataba de su presencia. El médico se acercó con cautela y levantó suavemente la manta. Lo que vio le inquietó, pues debajo había una niña. Casi inconsciente, murmuraba algo incoherente y parecía estar en estado de shock. Alejandro reaccionó casi instintivamente. Levantó con cuidado a la frágil desconocida y se apresuró hacia los arbustos más cercanos. Sabía que el tiempo apremiaba. En cuanto aquellos extranjeros se percataran de la ausencia de la muchacha, empezarían a buscarla de inmediato. «Shu, Shu, un momento. Silencio, solo silencio», susurró el doctor mientras se dirigía a los arbustos. Pero justo cuando Alejandro llegaba al borde de la espesura, un grito furioso sonó detrás de él. Además, estaba en la lengua materna del doctor. ¡Alto! ¡He dicho que te detengas! ¿Quién eres? Pero él solo aceleró el paso, plenamente consciente de que algo muy, muy malo había ocurrido en la orilla. Afortunadamente, el cuerpo desplomado de la chica permitió a Alejandro cargar con ella, sobre todo porque estaba atenazado por el miedo y no sabía si la pareja iba armada o no. Ahora comprendía exactamente de qué piedras hablaban los extranjeros de la orilla. Lo más probable era que aquellos criminales estuvieran tramando algo terrible. Mientras Alejandro se abría paso entre los arbustos, no dejaba de mirar hacia atrás, tratando de mantenerse detrás de los troncos de los árboles, donde sería menos visible. Detrás de él, oyó un crujido de ramas bajo los pies de su perseguidor. Alejandro sabía que tenía que llegar a la autopista, donde podría conseguir un aventón, pero aún le quedaban otros 300 metros de espacio abierto. Las voces de los perseguidores sonaban cada vez más cerca. El corazón se le aceleraba, tenía la boca seca y el sudor le corría por la cara. En ese momento, el doctor se olvidó por completo de todos sus problemas y solo pensó en salvar a esa alma desdichada. Sentía que en un minuto más sus perseguidores le alcanzarían y tendría que resistirse a ellos o rendirse a merced de los vencedores. En ese momento, Alejandro tuvo una suerte increíble, porque uno de los coches que pasaban por allí se desvió de repente de la carretera y aparcó en el arcén. El coche emitía una música estridente y unos instantes después apareció un grupo de jóvenes que buscaban claramente una plaza de aparcamiento. Alejandro adivinó que iban a abandonar la carretera y acampar en la orilla del río. Esto confundió a sus perseguidores, que desistieron de la persecución y volvieron a su coche. En ese momento, Alejandro lamentó por primera vez no haber anotado sus matrículas. Sin embargo, si lo hubiera hecho, probablemente no habría podido salvar a tiempo a la desafortunada mujer. Al darse cuenta de que sus perseguidores le habían dejado solo,
reunió el resto de sus fuerzas y se dirigió hacia un coche extranjero aparcado a un lado de la carretera, del que salía música a todo volumen. Al ver a un hombre alto que llevaba a una mujer inconsciente, los jóvenes se pusieron visiblemente nerviosos y alguien preguntó: tío, ¿qué te pasa? ¿Necesitas ayuda? Sí, chicos, de verdad. ¿Os importaría llevarme a casa? No está lejos de aquí. Lo pagaré, lo prometo. Vamos, no hay problema. Sube, descargamos el equipo y te llevo. Que los chicos acampen aquí. Estábamos planeando pasar la noche pescando, respondió animadamente el conductor. Alejandro respiró aliviado, y 10 minutos después estaban de camino a su casa. Alejandro no quería llevar a una mujer desconocida al hospital. Como médico, podía ver que no tenía ninguna lesión física. Tal vez la desconocida solo estuviera borracha o bajo los efectos de sedantes. En casa, Alejandro planeaba ponerle una inyección y una vía intravenosa para limpiarle la sangre. Se había encontrado con esto porque su difunta madre llevaba mucho tiempo enferma y estaba esencialmente confinada en casa con su hijo. María Rosa falleció hace 2 años, dejando huérfano a su hijo. Afortunadamente para Alejandro, su mujer Isabel no estaba en casa cuando regresó. Había recogido sus cosas y se había ido a vivir con su nuevo elegido, cuya vocación eran los negocios y todo lo relacionado con ellos. Alejandro no le envidiaba en absoluto. Todo aquello del comercio y el espíritu empresarial le era ajeno y nunca lo entendió. Su única pasión era la medicina y las lenguas extranjeras. A veces incluso combinaba estas dos aficiones, traduciendo libros de medicina de lenguas extranjeras, en particular del latín, sin el cual esta ciencia sería imposible. Naturalmente, los esfuerzos de Alejandro eran de poca importancia, pero a medida que se desarrollaba plenamente, sentía que iba adquiriendo habilidades muy valiosas. Con dificultad, Alejandro abrió la puerta y llevó a la desconocida al interior de la casa y la tumbó en el sofá. Luego encendió la luz, se lavó las manos y empezó a preparar el gotero. La chica casi había recuperado el conocimiento, pero aún no se daba cuenta de dónde estaba ni de lo que le había pasado. Tranquila, túmbate un poco más. Ahora me ocupo yo de todo. Ya está. Las cosas mejorarán pronto. Después de haber colocado hábilmente la vía intravenosa de la desconocida, Alejandro pudo por fin recuperar el aliento. Además del medicamento para limpiar la sangre, contenía un sedante que le permitiría descansar un poco. Alejandro sabía que el sueño era la mejor medicina en estos casos. Como no percibió ningún olor a alcohol, concluyó razonablemente que se había producido algún tipo de envenenamiento. Sentado en la silla, observó cómo la solución del goteo intravenoso fluía lentamente por el tubo, entrando en el cuerpo del paciente a través de una vena. Alejandro se sumió involuntariamente en recuerdos inquietantes, reviviendo lo que le había ocurrido hacía unas horas. Al principio le pareció que el día empezaba como de costumbre, sin mayores problemas ni sobresaltos. La gente acudía a sus citas, Alejandro les examinaba, les hacía recomendaciones y les recetaba medicamentos. Alejandro tenía clientes habituales que de vez en cuando acababan en la sala debido a los cambios estacionales del tiempo, sobre todo en primavera y otoño. Hoy vino a verle la señora Rodríguez, a la que Alejandro conocía desde el colegio. Ella le había enseñado una lengua extranjera, inculcándole el amor por la traducción y la exploración de lo desconocido. Buenos días, Alejandro. Perdóname, por favor. La tos vuelve a molestarme. Parece que la primavera debilita el cuerpo. Y cuando vine a mi cita, solo pregunté por usted. No necesito a ningún otro médico, empezó la mujer mayor nada más entrar. Alejandro sonrió. Es usted muy amable, señora Rodríguez. Si le ocurre algo, acuda a otro médico. No se demore. Aquí tenemos excelentes especialistas. Y, ya sabe, un médico no puede ser malo por defecto. Eso es lo que nos enseñan en la Facultad de Medicina. La salud del paciente es lo primero, y todo lo demás es menos importante. La señora Rodríguez sonrió y rebuscó algo en su viejo bolso. Al cabo de unos segundos, sacó un viejo libro de cubierta raída,
titulado En un idioma extranjero. Una dulce sonrisa apareció en el rostro de Alejandro. ¿Todavía te acuerdas? Muchas gracias. Me encanta leer libros en el idioma original. Su alegría era tan genuina que a la señora Rodríguez se le saltaron las lágrimas. Tómalo, tómalo. Ya no lo necesitaré, ni tampoco mis hijos ni mis nietos. Ya no hacen falta traductores. Todos estos artilugios de lujo traducen tan bien como cualquier otra persona, así que pronto mi profesión será completamente innecesaria. Se quitó de encima la señora Rodríguez. Vamos, señora Rodríguez. ¿Cómo puede ser innecesaria? Sigue siendo muy necesaria. Le digo que ninguna máquina puede sustituir a un ser humano. Y especialmente usted, que es una maestra enviada del cielo. Cada vez que recuerdo tus lecciones, se me calienta el corazón, confesó Alejandro con sentimiento. Hablaron un poco más, después de lo cual cogió su estetoscopio y comenzó su examen. Naturalmente, sabía que la enfermedad no era peligrosa, pero aún así requería atención y un tratamiento a tiempo, porque lo que hoy podría pasar desapercibido, mañana podría convertirse en graves complicaciones. A partir de entonces, la señora Rodríguez se convirtió en algo así como una madre para él. No, por supuesto, no vivían juntos, pero cuando se encontraban, siempre hablaban del pasado y de aquellos tiempos en los que Alejandro apenas empezaba a comprender los misterios de la traducción de lenguas extranjeras. La propia señora Rodríguez lo consideraba uno de sus mejores alumnos. Sabes, Alejandro, he enseñado a muchos, pero yo no tenía un talento como el tuyo. Era la primera vez que lo encontraba. Podías traducir cualquier cosa en el acto, y deliberadamente te di textos más difíciles para poner a prueba tu habilidad. Pero, sin darte cuenta, tradujiste y me complaciste aún más, admitió la mujer mayor, apartándose una lágrima. Alejandro estaba escribiendo una receta cuando, distraídamente, asintió dándole las gracias. Como siempre, los medicamentos que recetaba eran baratos y no escandalizaban a los pacientes con sus precios en los estantes de las farmacias. La cuestión era que Alejandro estaba muy versado en farmacología y conocía alternativas baratas a los medicamentos caros. Gracias, Alejandro. Me has salvado. Me sentía tan mal que casi pensé que iba a tener que llamar a una ambulancia. Pero luego cambié de opinión. Me tomé una pastilla y pasé la noche en vela. Y hoy he venido a visitarte. Y también me he traído este libro para tratarte. Se despidió la señora Rodríguez. Como Alejandro no tenía tiempo para estudiar el libro, lo guardó en el cajón de su escritorio, pensando recogerlo al final de su turno. Hoy había muchos pacientes. De vez en cuando tenía que salir de la consulta para comprobar los resultados de las pruebas, además de hacer muchas otras tareas que no le correspondían a él personalmente. Esto tenía una explicación. La enfermera que trabajaba en la consulta de Alejandro había caído enferma y se había cogido la baja por enfermedad, y el jefe de departamento no se había molestado en buscar un sustituto. Alejandro se dio cuenta de que el señor García, que era adicto, lo había hecho deliberadamente para mostrarle su lugar, diciéndole: «Escuche, doctor, usted no es más que un peón en mis manos. Si quiero, te enviaré a algún lugar lejano, donde te sentirás solo dentro de un año. Pero si cooperas y vienes conmigo, te ayudaré a ascender en tu carrera». Pero esta forma de trabajar era inaceptable para Alejandro. No fue hasta la hora de comer cuando Alejandro se asomó por fin al pasillo y vio que estaba vacío. «Bueno, supongo que eso es todo por hoy. Puedo empezar a trabajar en las historias clínicas de los pacientes», pensó. Pero justo cuando se sentaba en su mesa, el señor García entró en su despacho sin llamar, acompañado de dos hombres con uniforme de policía. Alejandro se sintió incómodo por la sorpresa. «¿Pasa algo, señor García?», preguntó el terapeuta. El jefe del departamento sonrió satisfecho. «Claro que pasa algo, señor Thompson. Ahora, por favor, enséñeme lo que tiene sobre la mesa. Sí, el mismo libro que esconde en la estantería. Vamos, tráigalo aquí». Sin entender aún lo que estaba pasando, Alejandro sacó el regalo de la señora Rodríguez y se lo tendió al señor García. Pero en lugar de cogerlo,
El jefe de departamento sonrió y dijo, solo ahora se dio cuenta Alejandro de que algo malo estaba pasando. Con manos temblorosas, abrió el libro y vio entre las páginas varios billetes de considerable valor. Así que hay un soborno en evidencia, doctor, dijo uno de los policías, empezando a redactar un informe. Pero no es mío. ¿Y cómo se atreve a comportarse así? Este libro me lo regalaron. ¿Cómo voy a saber lo que hay dentro? Pero el señor García se limitó a negar con la cabeza. No hace falta, Alejandro. Acéptalo. Lo sabemos todo sobre ti desde hace mucho tiempo. Hace poco instalé una cámara oculta en tu despacho, así que vi perfectamente cómo esa vieja te entregaba el libro. Eres un hombre muy astuto, hábil para esconder dinero ahí dentro. Pero nosotros tampoco somos tontos. Hemos sumado 2 y 2 y nos hemos dado cuenta de para qué sirven tus maniobras. ¿De qué estáis hablando? ¿Qué maniobras? Volvió a protestar Alejandro. El señor García sentía claramente su superioridad y, deleitándose en su poder, actuó como si Alejandro ya hubiera sido condenado y estuviera esperando su traslado a prisión por abuso de autoridad. Por supuesto, Alejandro se dio cuenta de que todo era una comedia hábilmente interpretada, un montaje, y en ella él era el protagonista, un terapeuta del hospital de la ciudad al que habían pillado por un soborno colocado en un libro antiguo en un idioma extranjero. Por supuesto, Alejandro habría jurado que la señora Rodríguez no podía haber puesto el dinero allí. ¿De dónde podía sacar semejante cantidad? Era ridículo. Tú estás detrás de todo esto, ¿verdad? Sé sincero entre tú y yo, extraoficialmente, estalló Alejandro, permitiéndose una familiaridad. Pero el jefe de departamento agitó las manos en señal de protesta. No, Alejandro, no traslades tu responsabilidad a los demás. Si eres culpable, prepárate para ir a juicio. Sí, eso es. No se saldrá con la suya tan fácilmente, señor Thompson. No, usted no es un criminal en el verdadero sentido de la palabra, pero debe estar preparado para ser juzgado. Además, durante este tiempo le aconsejo que no salga de la ciudad y que se presente para ser interrogado a nuestra primera llamada, añadió uno de los policías con un movimiento de cabeza. Alejandro palideció y comprendió que todo había terminado. Toda su vida había pasado ante sus ojos, y ahora le pillaban aceptando un soborno que nunca había aceptado. El señor García reaccionó al instante y en menos de una hora anunció el despido retroactivo de Alejandro. Debería haber dado marcha atrás, lo siento, porque iba a querer hacer sombra a mi departamento. Y en cuanto a instalar una cámara en su despacho, fue una iniciativa personal mía. Ahora intento vigilar a todo el mundo. Y el médico jefe me apoya en esto. Hemos descubierto tantas irregularidades en una semana que vamos a hacer una gran purga y reformatear la plantilla. Alejandro negó con la cabeza. Bien, cámbialo todo. Es asunto tuyo. Pero no cuentes conmigo. Llegaré a la verdad de todos modos, y nunca he aceptado un soborno. El señor García sonrió satisfecho. No me importaba en absoluto si lo hacía o no. Sobre todo porque la cámara muestra claramente al paciente entregándole personalmente el libro. Así que prepárese para el juicio. Y este es mi consejo. Consiga un abogado decente. Francamente, no quiero que termines en la leñera. No puedo decir que me caigas muy bien, pero eres un médico competente. En fin, te diré una cosa. Cree en Dios, pero no te arruines, Alejandro. Alejandro apretó los dientes de dolor, pero no reaccionó a las inyecciones. Apenas movía las piernas por el cansancio, salió de la consulta antes de terminar su turno. En casa le esperaba otra sorpresa. Isabel, su mujer, ya había recogido sus cosas y estaba sentada sobre ellas, esperando a que volviera. ¿Qué pasa? ¿Vas a alguna parte? Empezó Alejandro desde la puerta. Isabel sonrió significativamente. Sí, me voy, Alejandro. Fuera de tu vida para siempre. Ya estoy harta. Harta de vivir en la miseria y de esperar a que me asciendan. Eres un buen tipo. No aceptas sobornos.
pero yo quiero ir al mar y llevar un anillo como el de Milena García. Y tú solo me regalas joyas baratas por nuestro aniversario de boda y un ramo de flores silvestres por nuestro aniversario. Alejandro se puso pálido. Con dificultad se quitó los zapatos y se hundió en la silla más cercana. No le quedaban fuerzas para resistirse. Alejandro se dio cuenta de que su mujer se iba, y se iba irrevocablemente, para siempre. Esta conversación se venía gestando desde hacía tiempo, pues Isabel había empezado a expresar su disgusto solo 6 meses después de su boda. Solo te interesan tus libros. Deberías haber aceptado un trabajo a tiempo parcial en una clínica privada. Te han ofrecido uno, pero no. Te sientas a teclear tus traducciones. ¿A quién le importa lo que haga? Tengo derecho a mi propio tiempo. Alguien se va a pescar o a un bar deportivo con amigos a ver el fútbol. Pero, ¿y yo qué? Alejandro intentó objetar. Resultó que Isabel había preparado minuciosamente su partida. Pronto se detuvo detrás de ella un lujoso coche extranjero de color verde oscuro. De él se apeó un hombre representativo con traje de negocios. No entró en la casa, por supuesto, porque Alejandro estaba dispuesto a empujarlo por las escaleras, pero Isabel se las arregló sola. Agarrando una maleta en cada mano, Isabel se apresuró hacia el coche, doblándose graciosamente bajo su peso. No fue hasta un poco más tarde, volviendo en sí, cuando Alejandro se dio cuenta de que su mujer se había llevado todos los objetos de valor que tenían en la familia. No solo sus propias joyas, sino también la alianza de Alejandro y la pequeña cruz de oro que había pertenecido a su madre. A Alejandro nunca le habían gustado las joyas y siempre las había guardado en una caja, soñando con pasárselas a su primogénito y heredero, pero Isabel no tenía prisa por tener hijos. Siempre encontraba una explicación lógica a sus negativas. Oh, todavía tendremos mucho tiempo para esas pequeñas plagas. Primero deberías poner tu vida en orden. Mira, la casa es vieja, necesita reparaciones, y no estaría mal cambiar el coche. ¿Cuánto tiempo voy a tener que conducir esta ruina? Alejandro se limitó a negar con la cabeza. Le resultaba fácil hacerse el pobre, pero él iba andando al trabajo todos los días y solo había comprado el coche por el bien de su mujer, para que le resultara más fácil llegar a la oficina donde trabajaba como recepcionista. Sí, tengo una buena remuneración, no puedo negarlo. Y con un juicio por delante, tengo la misma suerte que un ahogado, susurró Alejandro con tristeza, mientras se recostaba en su silla. En ese momento, la desconocida gimió suavemente, intentando girarse hacia su otro lado, pero no tuvo energía para pedir ayuda, y volvió a quedarse dormida. No te preocupes. Espero que el goteo te ayude. Claro que sería buena idea llamar a una ambulancia, pero entonces tendría que explicar dónde la encontré y en qué circunstancias. Y dado que me enfrento a un proceso por soborno, podrían incluso acusarme de intento de asesinato. No, voy a intentar curarla yo mismo. No es la primera vez, y ha sido peor. Traes a un paciente a la sala, y en menos de 5 minutos está muerto. Pero le pones un gotero, le prescribes el medicamento adecuado, y ya ves. La persona vuelve a la vida. En sus ojos hay un brillo. Se tranquilizó Alejandro. Pasó toda la noche sentado en la silla observando al desconocido. Solo consiguió dormirse por la mañana, cuando su mente exhausta cayó finalmente en un sueño intranquilo. Alejandro se despertó con una extraña sensación que no podía explicar. Al abrir los ojos, vio que la chica a la que había salvado estaba frente a él, mirándole con interés. ¿Cómo te encuentras?, le preguntó con cautela. El desconocido se encogió de hombros inseguro y luego dijo: «Creo que me encuentro un poco mejor, pero no sé qué me ha pasado». Alejandro asintió comprensivo. «Tienes amnesia temporal. Suele ocurrir, sobre todo después de ingerir ciertas sustancias tóxicas. Ya me lo he encontrado antes. O podría ser un caso de envenenamiento accidental. En cualquier caso, no te preocupes. Le pondré un par de vías más y le suministraré la medicación necesaria esta misma noche». El huésped puso cara de sorpresa. «Perdone, pero ¿se toma la libertad de tratarme así? ¿Quién demonios es usted?
¿Te das cuenta de lo que haces? ¿Y si lo empeoras? Alejandro sonrió. Vamos, soy médico generalista en el hospital local y no voy a hacerte ningún daño. Ya puedes relajarte. Anoche paseaba por la orilla del río y vi a unos desconocidos. Hablaban un idioma extranjero y hacían algo que no entendía. Entonces me fijé en ti, en el interior de un todoterreno. Para abreviar, te cogí en brazos y salí corriendo a la carretera. Conseguí llamar a un taxi. Algunas personas amables me ayudaron. El desconocido se sonrojó de vergüenza. Dios mío, ¿qué me ha pasado? El río, el todoterreno, los extranjeros. ¿Quién soy? Quizá yo también soy extranjera. Alejandro miró con simpatía a su invitada. No te preocupes tanto. Recuperarás la memoria. Puede que en un día, puede que en dos, pero seguro que volverá. Ahora mismo tu cuerpo está bajo los efectos de algún tipo de sustancia tóxica. Honestamente, no sé su origen, pero la sacaremos de tu torrente sanguíneo con fluidos intravenosos, y entonces te sentirás mejor. Mientras tanto, descanse. Por cierto, ¿quieres que te prepare el desayuno? La chica asintió al principio y luego añadió, sí, no me importaría, pero ¿puedo cocinarlo yo? No sé por qué, pero tengo muchas ganas de hacer algo en la cocina. Quizá en una vida pasada fui cocinera y trabajé en un restaurante. Alejandro sonrió. Bueno, no sé si fuiste chef o no, pero me parece poco probable que tuvieras algo que ver con la cocina. Probablemente trabajabas en alguna oficina, y tu aspecto concuerda con eso. Además, en los restaurantes suelen trabajar hombres en la cocina. Así son las cosas. El chef es la estrella del restaurante. La chica sonrió y después de todo, entró en la cocina. Al abrir la nevera, no pudo evitar observar el ascetismo de la vida del propietario. Como la mujer de Alejandro no sabía cocinar y no quería aprender, vivía constantemente al borde del hambre. La mayoría de las veces dependían de las gachas instantáneas o los fideos, que podían prepararse rápidamente hirviendo agua y saciar el hambre a cualquier hora del día. Isabel pasaba todo el día en la oficina, donde desayunaba, almorzaba y a menudo cenaba en la cafetería de alto nivel, situada en la planta baja del edificio de su empresa. No pensaba en absoluto en su marido Alejandro. Si tienes hambre, puedes hacer una comida. Y si no la tienes, es tu problema. ¿De quién es la culpa si no puedes permitirte que te traigan la comida de un restaurante? Un hombre que no puede mantenerse a sí mismo y a su mujer no es bueno. Esos hombres son débiles o superficiales, pensó Isabel, que valoran el dinero por encima de todo. Bueno, en la cocina no te miman mucho, comentó irónicamente la invitada, que luego encontró unas patatas en uno de los armarios de la cocina, que peló rápidamente y decidió freír en una sartén, que añadió a las patatas. El aroma de la comida cocinándose llenó la casa de Alejandro. Sí, huele delicioso, dijo él, haciéndole un gesto de aprobación con el pulgar. El invitado sonrió. Ah, sí. ¿Qué tiene de especial? Si tuviera más ingredientes, seguro que haría algo más interesante, pero freí todo lo que tenía a mano. Alejandro se lo pensó un momento y preguntó, perdone, pero ¿cómo debo dirigirme a usted? Me doy cuenta de que has perdido la memoria, pero quizá podríamos inventarnos temporalmente un nombre para ti, solo para hacerlo más fácil. Revolviendo el plato en la sartén, el desconocido frunció el ceño. ¿Un nombre? Pues no lo sé. Por alguna razón me gusta Claudia, aunque probablemente mi verdadero nombre sea otro. Pues que sea Claudia, ¿vale? Alejandro sonrió y asintió con la cabeza, dando a entender que así sería. Mientras Claudia ponía la comida en los platos, él preparó una taza de café instantáneo y se sentó a la mesa familiar. Una sensación de calidez invadió al joven médico y se le llenaron los ojos de lágrimas. Isabel y él apenas se sentaban a la misma mesa, ni en el desayuno, ni en la comida, ni en la cena. Y sobre todo, Alejandro soñaba con una comida así, en la que toda la familia estuviera junta, con mamá, papá y, por supuesto, el bebé.
Todos los recuerdos de la infancia de Alejandro estaban desprovistos de recuerdos de su padre, al que nunca conoció. Por eso, en la mesa, el pequeño Alejandro siempre se sentaba solo con su mamá, y el lugar donde debería haber estado su padre siempre permanecía vacío, provocando tristeza y añoranza en el niño. Un día, en la clase de arte del colegio, dibujó una mesa con toda la familia, incluidos su padre, su madre y él mismo. Sin embargo, en lugar de una cara, dibujó a su padre un círculo sin rostro, sin ojos, nariz ni boca, porque ni siquiera podía imaginarse cómo era. Tenía padre, y ahora, después de muchos años, Alejandro sintió una inexplicable ráfaga de alegría porque por fin estaba desayunando como una persona normal y no comiendo apresuradamente un bocadillo seco de camino al trabajo. Esto está muy bueno, y tú eres un buen cocinero. Quizá me equivoque, pero deberíamos probar suerte en un restaurante. ¿Y si están buscando a alguien como tú?, sugirió Alejandro. Claudia se quedó callada. Parecía sumida en sus propios pensamientos. Le preocupaba lo que realmente había ocurrido. Claro que podía ir a la policía y contarles el lío en el que se había metido. Pero, ¿qué era exactamente? ¿Qué podía decirles de sí misma? ¿Y cómo había acabado en la orilla del río con extranjeros? Claudia tenía la sensación de estar envuelta en una historia muy turbia, por lo que acudir a la policía solo podía empeorar las cosas para ella. Decidió no precipitarse y aceptó la oferta de Alejandro de quedarse un tiempo con él. Para romper el incómodo silencio, encendió el pequeño televisor de la cocina. En las noticias locales, el presentador hablaba de reparaciones de carreteras, sustitución de tuberías de calefacción y tala de árboles viejos que amenazaban casas y tendidos eléctricos. Todo seguía igual hasta que el presentador pasó a las noticias principales. Claudia dejó caer el tenedor y se quedó mirando la pantalla con lágrimas en los ojos. El presentador dijo algo parecido a lo siguiente. Hace 3 días, Javier López, empresario y conocido filántropo, llegó al país tras años de vivir en el extranjero. Según la presentadora, este millonario llegó al país con algún fin benéfico, pero aún no se sabía exactamente cuál. Sin embargo, su llegada causó un gran revuelo en la ciudad. La noticia no significaba nada. Bueno, ha venido. ¿Y qué? ¿Ahora todos debían recibirlo con pan y sal? Pero mirando a su invitada, que se había puesto pálida y tenía los ojos llenos de lágrimas, preguntó ansioso. ¿Pasa algo, Claudia? ¿Por qué te han afectado tanto esta noticia? Ella levantó hacia él sus ojos llenos de lágrimas y dijo, creo que conozco a esta persona con certeza. El recuerdo está volviendo lentamente, ¿sabes? Claudia Miller, abogada, y yo trabajamos en un bufete privado. Alejandro enarcó una ceja, sorprendido. Una abogada. Eso creíamos y dábamos por hecho que trabajabas en un restaurante. Así que una abogada. Claudia guardó silencio. Luego se llevó las manos a las sienes y empezó a frotárselas con los dedos para mejorar la circulación, recuperar la memoria y aliviar la tensión. Ya estamos otra vez. No recuerdo mucho, pero me acordé de mi nombre y del nombre de este cliente que podría haberse acercado a mí. Vi el informe y me acordé de todo. ¿Así que conoces a este millonario López?, preguntó Alejandro sorprendido. Claudia asintió. Sí, lo conozco. Sin duda era cliente mío. Vino a pedirme ayuda apenas llegó al país. Me pregunto, ¿qué podría relacionarla con este hombre adinerado? Ella levantó la vista y dijo, bueno, recuerdo esto. El señor López me pidió que encontrara a una mujer. Su apellido estaba anotado en un cuaderno, y el cuaderno ha desaparecido. Es difícil recordar los detalles. ¿Y por qué los recuerdos no vuelven todos a la vez? ¿Por qué vuelven por partes? Alejandro le palmeó el hombro con simpatía. Tranquila, no es tan grave. Puede que tardes una semana o más en recuperarte del todo, pero ya estás haciendo progresos. Mira cuánto has recordado enseguida, nombre, apellidos, e incluso que eres abogada y conoces a ese hombre. Ahora vale la pena contactar con su despacho para saber qué está pasando.
¿Quieres que te acompañe? Claudia parecía visiblemente avergonzada. ¿De verdad estarías cómoda? Puede que tardemos unas horas. ¿Y tu trabajo? El joven médico suspiró con tristeza e hizo un gesto con la mano. Sí, ahora tengo mucho tiempo. Siento no haberle dicho toda la verdad desde el principio. Me han despedido. De todos modos, es embarazoso hablar de ello, pero por un soborno que no acepté. Obviamente, me tendieron una trampa, y así estaba caminando por el río. Por supuesto, es vergonzoso hablar de estas cosas, pero pensé que iba a sumergirme en el abismo y nunca volver. Ya sabes, como un avestruz escondiendo la cabeza en la arena. Quería esconderme de mis problemas bajo el agua. Una tontería, claro. ¿Por qué estúpido? En la vida pasan todo tipo de cosas. Como abogado, he visto muchas cosas, pero no puedo hablar de ellas. Usted entiende, es ética profesional. Muchas gracias por su ayuda. Le estoy muy agradecido, y estoy seguro de que acaba de ser calumniado. Quizá aquellas palabras eran exactamente lo que Alejandro necesitaba en aquel momento, pues parecían ser una delicia para sus oídos y una bomba para su corazón cuando Claudia las decía. Sobre todo porque el día anterior solo había oído cosas desagradables. Primero del jefe del departamento, luego de su propia mujer, que le había dejado por un amante rico. Después de una buena comida, Alejandro sugirió a Claudia que diera un paseo por la ciudad en busca de su bufete de abogados. Pero su memoria seguía negándose a proporcionarle toda la información relativa a su vida personal y laboral anterior al fatal incidente de la Ribera. Utilizando una página web de búsqueda para encontrar las direcciones de todos los bufetes de abogados de la ciudad, Alejandro se ofreció a visitar cada uno de ellos para ayudar a Claudia a refrescar la memoria. Pero como andar era bastante problemático, sugirió coger un taxi. No, claro, podría haber utilizado el viejo coche de su mujer, pero no quería. Hacía tiempo que se había hecho a la idea de que bajo ningún concepto tocaría las cosas de Isabel después de que ella le hubiera traicionado tan traicioneramente. Como se demostró más tarde, querer contratar a un taxista era la opción correcta en esta situación. En cuanto Claudia subió al asiento del copiloto, el conductor se volvió y preguntó con una sonrisa: «Señorita Miller, ¿es usted de verdad? ¿Por qué no en su coche?» «No, perdone mi curiosidad, pero le estoy muy agradecida. Usted me salvó la vida entonces. Me enfrentaba a tiempo real por un accidente que no cometí. Y no dudaste en recoger pruebas de las cámaras y confiscar la grabadora de vídeo de un testigo del accidente. Derrotaste completamente a mis oponentes en el tribunal. Así que no necesitas dinero. Te llevaré gratis a donde quieras». Claudia miró sorprendida a Alejandro y, encogiéndose de hombros, dijo en voz baja: «Pues llévame al trabajo, por favor. Te acuerdas de dónde está la oficina, ¿verdad?» El taxista asintió y arrancó el motor. De este modo, Claudia pasó a saber exactamente dónde trabajaba. El bufete de abogados estaba alborotado. Resulta que llevaban varias horas buscando a Claudia, intentando localizarla por teléfono. Pero como la chica no llevaba el móvil encima, Alejandro supuso que se lo habían llevado los secuestradores. Al ver a Claudia en compañía de un hombre delgado, bien dotado y de aspecto inteligente, Claudia se sobresaltó. El dueño del bufete dijo inmediatamente: «Claudia, desde luego estás guapísima. ¿No sabes que hoy tenemos una vista judicial? Pero en vez de eso, estás ocupándote de tus problemas personales. ¿Dónde te habías metido? ¿Por qué no has contestado a tus llamadas?» Sorprendida, tartamudeó, pero Alejandro intervino de inmediato. «Mire, señor, no sé quién es usted. Ya que es tan quisquilloso, debería saber que Claudia ha tenido un accidente». «¿Qué clase de accidente?» «Uno en el que alguien intentó matarla. Además, Claudia ha perdido parcialmente la memoria y ahora necesita unas vacaciones». El jefe frunció el ceño con desaprobación. «¿Y quién es usted exactamente? ¿Y por qué utiliza términos médicos con tanta soltura?» «Resulta que soy médico de cabecera en el hospital local. Puede comprobarlo si quiere». «Me llamo Thompson, Alejandro Thompson», respondió Alejandro con seguridad.
El dueño del negocio agitó inmediatamente las manos en señal de protesta. Oh, no, no hace falta. Por supuesto que le creo. No pasa nada. Bueno, Claudia, recupérate pronto. Le pasaré tus casos a Camila. Es una persona competente. Lo solucionará todo. Recupérate y prepárate para nuevos casos. Pospondremos el juicio una semana o dos. Bueno, lo que salga bien. Claudia miró a Alejandro agradecida. Ya la había salvado 2 veces en los últimos 2 días. La primera vez de un intento de asesinato y la segunda vez había acorralado astutamente a un jefe que últimamente se dejaba llevar demasiado. Cogiendo la llave del despacho, Claudia y Alejandro entraron. Se acercó a la mesa y empezó a mirar los papeles que había sobre ella, intentando recordar todos los detalles del día anterior al atentado. Todo era minimalista, pero de buen gusto. Había un gran acuario en un rincón, con peces nadando, e incluso una pequeña tortuga explorando un fondo marino simulado. En la pared colgaba una pequeña pantalla de plasma y un enorme reloj con temporizador electrónico. Así que eso es lo que son estas serpientes. Y entonces me pregunté por qué habían quedado conmigo en la cafetería. Resulta que no era una cafetería, sino un restaurante de carretera para moteros y camioneros. Claudia volvió a agarrarse la cabeza. Alejandro se acercó y la sentó suavemente en una silla. Tranquila, no tan rápido. ¿Qué pasa, Claudia? No te apures, o volverás a enfermar. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas y luego dijo, son todos esos clientes que entraron justo después del señor López. El empresario me encargó personalmente que buscara a una mujer llamada María Rosa, cosa que hice. Y en cuanto hice progresos, la pareja concertó una cita para reunirse conmigo. El hombre se llama Héctor y la mujer Sofía. Alejandro frunció el ceño. ¿Cómo has dicho? ¿Rosa? Sí, incluso tengo una nota en mi escritorio con su nombre. ¿Qué pasa? El joven médico se puso pálido y empezó a tragar aire con la boca como un pez arrojado a la orilla. Alejandro, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Exclamó Claudia, pero él movió la cabeza negativamente. No, no necesito nada, es otra cosa. María Rosa es mi mamá, pero murió hace 2 años. Vaya, qué historia. No tenía ni idea, replicó Claudia avergonzada. Alejandro asintió obediente, sintiendo ya que después de conocer a este millonario extranjero, su vida cambiaría para siempre. Quizá este señor López era su padre, cuya imagen sin rostro había dibujado en el anuario de su instituto. Y de repente ahora él, Alejandro, sería un millonario con bienes y cuentas bancarias. Todo sonaba muy extraño, pero le traía pensamientos agradables. ¿Quién de nosotros no sueña con hacerse rico algún día y así hacer creer a todos los que nos rodean en otro cuento de hadas? Claudia tardó unos minutos en encontrar el número de Javier López en el registro de trabajo. «¡Tengo un contacto!», exclamó triunfante y empezó a marcarlo en el teléfono de mesa del rincón. Pero la suerte volvió a dar la espalda al abogado. La llamada fue atendida por el director comercial del señor López, el señor García. «Hola, le escucho. Señorita Miller, ¿es usted? ¿Pasa algo?», dijo que encontró a María Rosa. «Eso es bueno, pero aquí está el problema. El señor López tuvo un derrame cerebral y está en el hospital en este momento. Los médicos hicieron todo lo que pudieron y literalmente lo sacaron del borde del abismo. Las visitas están limitadas por ahora, pero haré una excepción contigo, sobre todo porque tienes información sobre la petición del jefe». «¿Qué quieres decir con eso? ¿No vendrás por tu cuenta?». «De acuerdo. Avisaré a seguridad». «Eso es. Estoy esperando». Colgando el teléfono, Claudia miró a Alejandro. «Bueno, se nos hace un poco tarde. Esperemos que el empresario no se ponga peor. Alejandro, tenemos que darnos prisa. ¿Te importaría conducir, por favor? Hay un coche en el aparcamiento. ¿Puedes verlo? Del color del asfalto mojado». Alejandro accedió sin mirar, y al ponerse al volante del lujoso coche de Claudia, no pudo evitar sentir una punzada de envidia. Durante los años de trabajo en la clínica, solo había conseguido ahorrar para un viejo cacharro comprado para su mujer. «Me pregunto qué tipo de casa tendrá».
¿Será una mansión de 3 plantas? Claudia le devolvió la sonrisa. Oh, no, nada de eso. La casa más corriente. Y compré el coche a crédito. Ya sabes, para mejorar mi estatus. No se puede acudir a una reunión de negocios con un coche barato, ¿verdad? Así que me endeudé. No creas que todos los abogados nadan en dinero. Condujo con confianza, cuidando tanto del coche como de su pasajero. Dígame, ¿por qué acudió a usted en concreto el señor López? Preguntó Alejandro de camino al hospital. Usted es abogado, no detective privado. La chica se lo pensó un momento. Esa es mi especialidad. Llevo casos criminales, así que tengo contactos en la policía. El señor López decidió ponerse en contacto conmigo, sabiendo que no revelaría su secreto. Los investigadores privados pueden ser bastante difíciles y a veces corruptos. Nunca se sabe con seguridad. Pueden cambiar de bando para conseguir un trato mejor. Y un abogado solo puede actuar dentro de los límites de la ley. Ah, ya veo. Alejandro asintió comprensivo. En el vestíbulo les esperaban los guardias de seguridad de un hombre de negocios que estaba de visita. Unos hombres musculosos y trajeados registraron inmediatamente a los visitantes en busca de cualquier cosa ilegal antes de escoltarlos hasta la habitación del señor López. Javier López estaba consciente y la aparición de Claudia le produjo auténtica alegría. Oh, la señorita Miller ya ha llegado. Supongo que nuestra conversación será seria, señor Miller. López se dio cuenta. La invitada se pasó la mano por el pelo y dijo: Sí, señor López, he encontrado a María Rosa. Por desgracia, falleció hace 2 años. Y por cierto, este es su hijo, Alejandro Thompson. ¿Y apellido? Preguntó el empresario, forzando la pregunta. Puede que le pusiera el apellido de alguno de sus parientes. Ni siquiera sé por qué lo hizo, pero creo que usted debería saberlo, respondió Claudia. El empresario miró a Alejandro con interés. Alejandro se sintió incómodo de inmediato. Dirá que soy su hijo. Si no, ¿por qué iba a buscar a mi madre? Pensó. Ya intuía que así sería. Su propia sangre le gritaba, le exigía la verdad, pasara lo que pasara. Los labios del señor López temblaron mientras le hacía señas a Alejandro para que se acercara. Al hombre se le llenaron los ojos de lágrimas. Como la mitad del cuerpo del señor López estaba paralizada, solo podía mover un brazo, con el que agarró la muñeca de Alejandro y tiró de él hacia sí. Escucha, chaval, tengo que decirte algo muy importante. Por favor, perdóname por haber tardado tanto en armarme de valor para venir a verte. No me juzgues duramente, las cosas son así. Alejandro miró al multimillonario a los ojos y le dijo: Usted es mi padre, ¿verdad? Nada más entrar, vi las similitudes entre nosotros. Se hizo un silencio sepulcral en la habitación. El hombre de negocios cerró los ojos con cansancio y dijo en voz baja: No, no, tú no eres mi hijo, y nunca tuve ninguna relación con tu madre. Esto es otra cosa. Tu verdadero padre es Juan Álvarez, que desapareció en el extranjero hace unos años. Alejandro retrocedió instintivamente al lado de la cama del millonario. ¿Desapareció? ¿Qué hacía en el extranjero? El empresario tosió y continuó. Le perseguían activamente los competidores. Resulta que no tenía ninguna relación oficial con tu madre. Para no ponerla en peligro, tu padre huyó y se refugió en el extranjero, con dinero, por supuesto. Transfirió activos a bancos extranjeros. Trabajaba como cuidador. Juan, sin embargo, se escondió de sus perseguidores y se hizo amigo mío. Un día su padre me contó el secreto de que era un empresario fugitivo al que perseguían sus competidores. Le prometí ayuda, pero no pude hacer nada. Tu padre, Alejandro, murió en un accidente de coche. Tal vez por accidente, tal vez no. Pero justo antes de morir, me dio los datos de su cuenta bancaria, códigos y contraseñas. ¿Y lo cogió y lo dejó así, fiándose de tu palabra? Alejandro dudó. Sí, eso es exactamente lo que pasó. Verás, tu padre me hizo rico con sus propias manos. Me escondí unos años, claro, y luego empecé a legalizarme poco a poco. Dejé que el dinero fluyera. Me casé con una joven con un hijo, Héctor.
Así es como viví mi vida. Y hace poco me di cuenta de que todo estaba mal, y que debía darle el dinero a la prometida del difunto Juan, la misma María Rosa. ¿Cómo podía saber que estaba muerta y tenía un hijo? Así son las cosas. A Alejandro se le llenaron los ojos de lágrimas. Esperaba oír cualquier cosa menos esto. Incluso estaba dispuesto a considerar a aquel hombre medio paralizado como su padre, y pensaba abrazarlo y besarlo en ambas mejillas. Pero resultó que Alejandro no tenía nada que ver con él. Solo ahora se daba cuenta de que el dinero de su difunto padre no le interesaba en absoluto. Quería sentir que no estaba solo, que tenía a alguien que le necesitaba. Mientras Alejandro y el señor López hablaban, Claudia salió al pasillo y llamó al jefe de seguridad del empresario visitante. Durante una conversación extremadamente emotiva, le reveló que el señor García había afirmado que Sofía y Héctor habían sido envenenados cuando los drogaron en un café de carretera, temiendo que el señor López le entregara todas las propiedades de María y su hijo. En esencia, Claudia fue víctima porque por descuido llegó a estar en posesión de información valiosa que no tuvo oportunidad de compartir con el millonario. Después de todo, si Sofía y Héctor se hubieran deshecho de ella ahogándola en el río, el señor López nunca se habría acordado de María Rosa, que tenía un hijo maravilloso llamado Alejandro. Al enterarse de lo que habían hecho su mujer y su hijastro, el millonario, postrado en cama, ordenó que trajeran a un notario a la cámara para que volviera a expedir todos los documentos necesarios. No denunció el hecho a la policía, sino que se limitó a solicitar el divorcio, incluyendo el nombre de Alejandro en la lista de herederos. No creía que fuera a vivir mucho tiempo, así que se apresuró a cumplir sus obligaciones con el difunto Juan Álvarez. Según se supo después, Héctor y Sofía se castigaron porque el día del atentado fallido contra Claudia, madre e hijo tenían tanta prisa por abandonar el lugar que no controlaron el coche y tuvieron un accidente. Mientras Sofía solo sufrió heridas leves, el menor Héctor se arriesgó a una invalidez de por vida. Sin embargo, el señor López los incluyó en su testamento para que no se quedaran sin un trozo de pan en el futuro. Alejandro se sintió ligeramente decepcionado y agradeció al empresario su ayuda. Enjugándose una lágrima, salió al patio del hospital y se sentó en un banco. Claudia no tardó en unirse a él y le dio una palmada compasiva en el hombro. No te preocupes, es mejor que nada. No pudiste ver a tu padre, pero ahora sabes dónde está su tumba, así que incluso puedes visitarlo y arrodillarte ante él. Y ahora eres rico. Sí, rico con una reputación muy manchada, murmuró Alejandro con tristeza. Claudia se animó visiblemente. Escucha, ¿qué te preocupa? Cuéntamelo. Quizá pueda ayudarte de alguna manera. Soy especialista en ese tipo de cosas. Alejandro suspiró pesadamente y de un tirón relató lo sucedido. Claudia escuchó en silencio, solo de vez en cuando haciendo preguntas sobre el aspecto profesional. Finalmente, resumió. Bueno, supongo que es una situación típica. Perdone mi jerga jurídica, pero a su profesor probablemente le tendieron una trampa. En cualquier caso, voy a intentar demostrarlo, así que no te preocupes. Alejandro sonrió. No creo que el caso prospere. Todo fue grabado por una cámara, y eso es, ya sabes, difícil de rebatir. Claudia sonrió enigmáticamente y pidió un poco de tiempo. Durante toda la investigación, se comportó de forma muy profesional y ayudó a Alejandro en todo lo posible. Fue Claudia quien consiguió resolver el caso antes incluso de que llegara a los tribunales. Como se demostró más tarde, ella tenía razón, porque el dinero del libro Señora Rodríguez plantó a un vecino que sabía que la amable anciana tiene la intención de darles a su mejor estudiante. Irónicamente, la joven vecina de la señora Rodríguez resultó ser la amante del jefe del departamento, el señor García. Llenó el libro de dinero antes de que la anciana profesora acudiera a su cita con el médico. Así que la nota hecha en el despacho de Alejandro no probaba nada. Además, la investigación reveló que las huellas dactilares de Alejandro no estaban en el dinero, pero la amante del señor García tenía muchas.
Al parecer, simplemente se había olvidado de ponerse guantes, lo que, de hecho, fue el principal error en este confuso caso. Claudia, muchas gracias. Si no hubiera sido por ti, no sé cómo habría acabado esto, dijo Alejandro agradecido mientras volvía al departamento de terapia familiar. Desde que el señor García había sido destituido de su puesto, inmediatamente se extendieron rumores por el hospital de que Alejandro podría ser ascendido. Él mismo no tenía muchas esperanzas, pero era optimista respecto al futuro. Cuando Isabel se enteró de que su exmarido había heredado una gran fortuna, intentó volver inmediatamente, fingiendo que no había pasado nada especial. Pero en lugar de escenas de reconciliación y palabras de perdón, recibió una notificación de divorcio y una puerta cerrada a la que Alejandro ya había cambiado las cerraduras. Después del incidente en la clínica, Alejandro siguió comunicándose con el señor López y le trataba como a un padre. ¿Y qué si su padre murió en el extranjero? Al fin y al cabo, tú mismo puedes inventarte un nuevo padre, como en el dibujo de un niño en el que en vez de la cara del padre, solo había un círculo vacío. Claudia y Alejandro se casaron, y lo hicieron sin demasiada pompa ni atención. No lo hicieron por modestia, sino porque la joven pareja había recorrido un camino difícil y ahora solo quería la felicidad, que como sabemos, prefiere el silencio.